La CBR ha constatado que durante el conflicto armado interno ocurrieron actos de heroísmo y ejemplos de cumplimiento del deber por parte de policías y militares que arriesgaron o dieron su vida en la lucha contra la subversión. La CBR reconoce la valerosa, esforzada y sacrificada labor que los miembros de las fuerzas policiales y fuerzas armadas realizaron durante los años de violencia y rinde su más sentido homenaje a quienes perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber. Entre 1980 y el año 2000 murieron 1.674 miembros de las fuerzas del orden, en actos de servicio en zonas de emergencia o en combates contra elementos subversivos. Esta cifra equivale al 7% del total de víctimas fatales reportadas a la CBR. Adicionalmente, 1.698 miembros de las fuerzas del orden quedaron heridos o inválidos a consecuencia de los combates o los ataques perpetrados por los elementos subversivos. La CBR señala que las fuerzas de la policía tuvieron que responder a la agresión del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y del MRTA en condiciones logísticas precarias y sin entrenamiento adecuado. Al inicio del conflicto armado interno, las limitaciones de los servicios de inteligencia policiales no permitieron tener una visión adecuada de lo que acontecía. Se menospreció la magnitud del fenómeno en curso y se mantuvo la práctica de enviar elementos no idóneos a zonas de conflictos como forma de castigo. A ello se sumó tanto la descoordinación entre los institutos policiales como la corrupción en altos oficiales y en unidades estratégicas. La CBR concluye que la lucha contra la subversión reforzó en miembros de la policía prácticas autoritarias y represivas preexistentes. Agentes de la policía perpetraron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales contra mujeres y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. A partir de 1985, las fuerzas policiales tuvieron un mejor conocimiento de los grupos subversivos. Su trabajo de inteligencia operativa logró las impecables capturas de sus principales dirigentes, realizando un aporte fundamental para la derrota de la subversión y el terrorismo. La CBR señala que las Fuerzas Armadas, por decisión del gobierno, tuvieron el deber de enfrentar a los grupos subversivos que desafiaban el orden constitucional y vulneraban los derechos de las personas. Durante los primeros años, las Fuerzas Armadas no tuvieron ni la preparación ni el equipamiento, ni un trabajo de inteligencia adecuados para ello. Por decisión de la autoridad civil, su objetivo fue terminar rápidamente el conflicto. Aplicaron una estrategia que en un primer periodo fue de represión indiscriminada contra la población, considerada sospechosa de pertenecer al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Esa estrategia resultó contraproducente. La represión indiscriminada postergó la ruptura del campesinado con Sendero Luminoso y no evitó la expansión de las acciones armadas a otras zonas del país. A fines de los 80, la Fuerza Armada adoptó una estrategia más selectiva. Esa estrategia tuvo como objetivo ganar a la población y alentar los comités de autodefensa, lo que cambió el curso del conflicto armado interno. La CBR afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto armado interno, la actuación de las Fuerzas Armadas no solo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y o sistemáticas de violaciones de derechos humanos,
que constituyen crímenes de lesa humanidad, así como transgresiones de normas del derecho internacional humanitario. La CBR concluye que, en este marco, los comandos políticos militares, erigidos en autoridad estatal máxima de las zonas de emergencia, pueden tener la responsabilidad primaria por estos crímenes. El Poder Judicial debe establecer el grado de responsabilidad penal de quienes dirigieron los comandos político-militares, ya sea por haber ordenado, incitado, facilitado o encubierto estos hechos, o bien por haber omitido el deber fundamental de ponerles coto. La CBR señala que un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas diseñó planes autoritarios que tuvieron curso con el golpe de 1992. Dichos proyectos antidemocráticos expusieron a las Fuerzas Armadas a grandes trastornos institucionales. Este proceso de descomposición estuvo caracterizado por la actividad del Grupo Colina, la persecución de oficiales disidentes y la organización de un sistema de corrupción, chantaje y espionaje político dentro de las propias Fuerzas Armadas, bajo la dirección de Vladimiro Montesinos. La CBR señala que durante varios años del conflicto armado interno, la desaparición forzada de personas fue una práctica sistemática en el Perú. Nuestro país llegó a ocupar el primer lugar en el mundo entre aquellos países en los que se perpetraba la desaparición forzada de personas. A esta modalidad de guerra sucia corresponde el 61% del total de víctimas atribuidas a los agentes del Estado. En la gran mayoría de esos casos, 65%, el paradero final de la víctima permanece desconocido hasta la actualidad. Si se aplicase la proyección estadística empleada por la CBR, serían 13.800 las personas estimadas como desaparecidas durante el conflicto armado interno. La ejecución extrajudicial fue un instrumento utilizado de manera persistente y en forma reiterada por miembros del Ejército, la Marina de Guerra y de las fuerzas policiales como política contrainsurgente entre los años 1983 y 1996. La CBR ha recibido reportes que dan cuenta de 4.423 víctimas de ejecuciones arbitrarias por agentes del Estado, en las cuales se ha logrado determinar la ubicación de los cadáveres de las víctimas. Adicionalmente, se han reportado 2.911 personas cuyo paradero se desconoce. La CBR ha logrado identificar 122 masacres cometidas por agentes del Estado. La CBR ha elaborado un registro nacional de sitios de entierro. Hasta el término de su mandato, la CBR registró 4.644 sitios de entierro en el país. Logró constatar preliminarmente la existencia de 2.200 y realizó 3 exhumaciones. Estas cifras superan ampliamente las estimaciones preliminares y confirman la importancia de impulsar y ejecutar el Plan Nacional de Intervenciones Antropológico-Forenses, recomendado por la CBR para identificar las posibles víctimas y alcanzar justicia.
En el conflicto armado interno, la tortura se utilizó brutal y extensivamente en 22 de los 24 departamentos del país, como medio para obtener información y como método de castigo, intimidación y control. De los actos de tortura registrados por la CBR, el 75% corresponde a acciones atribuidas a funcionarios del Estado o personas que actuaron bajo su autorización. El Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, es responsable de 23% de los actos de tortura denunciados. La CBR señala que durante el conflicto armado interno, el desplazamiento masivo desde las zonas de violencia constituyó un doloroso proceso de desarraigo y empobrecimiento de cerca de 500.000 de peruanos y peruanas, en su mayoría quechohablantes. La población desplazada vio afectadas sus redes sociales y debió adaptarse con gran sufrimiento a las nuevas circunstancias. Quienes abandonaron sus hogares en búsqueda de refugio por temor a ser víctimas directas de la violencia, fueron en muchos casos estigmatizados y discriminados en escuelas, barrios y centros de trabajo. Del total de abusos y violaciones de derechos humanos reportados a la CBR, el 12.8% fueron cometidos contra menores de 18 años. De acuerdo con la información recogida por la CBR, 891 niños y niñas fueron asesinados durante el conflicto armado interno. Toda una generación de niños y jóvenes ha visto truncada o empobrecida su formación